Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, para aquellas personas que de una u otra forma cada día se van sintiendo más hambrientos y sedientos de la palabra. Pues aquí está cada uno de nuestros segmentos. Estamos en todas las redes sociales, todos los audios, videos quedan en nuestras plataformas, así que los podemos escuchar, los podemos ver, y yo creo que podemos bendecir a muchas personas con toda esta revelación, estos conocimientos que adquirimos día a día. Así es que bueno, para este momento pues contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias por este tiempo que nos das, ¿verdad? Todos en esta plataforma de Busco en Ti, y saludando a todos nuestros amigos que se conectarán en los días, en el tiempo, y a todas esas personas que viven en Colombia. Los saludamos desde Tijuana, Baja California, México, y pues me da un gusto estar aquí de nuevo una semana más. Y bueno, vamos a empezar el tema. Y dando gracias, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando esta palabra, y que en el tiempo tú dejes caer esa semilla en el corazón, en el espíritu de esas personas que van a escuchar, y que traiga dirección, que traiga vida en su espíritu, y que puedan aplicarlo en su diario vivir. Hoy te damos gracias por este tiempo y bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Y bueno, vamos a empezar. El tema le puse: reconoce tu autoridad dando honor. Y esto que yo quise ponerle este nombre, vamos así como continuando, pero quiero enfocarme dándole otros temas, ¿no? Pero reconoce tu autoridad. ¿Y quién reconoce tu autoridad? Y esa es una parte que yo quiero decirles a todos ustedes, y a mí misma me digo: ¿quién reconoce tu autoridad? Todo en el ámbito espiritual. Esos son los que reconocen tu autoridad. Porque al mundo podemos engañar creyendo que tenemos autoridad, pero en el ámbito espiritual reconocen la autoridad de un hijo de Dios. ¿Y esto por qué? Porque honra, porque honra. Y todos aquellos que no honraron a Jesús cuando Jesús vino, vimos que no había la fe verdadera, ¿verdad? Que su corazón estaba lejos de él, que esperaban tanto tiempo el Mesías, mas sin embargo no llenó sus expectativas, y deshonraron a Jesús, que decían era el hijo del carpintero, ¿no? Decía, que no es el hijo del carpintero. Lo deshonraron, lo vieron en lo natural, y muchas veces nosotros estamos viendo lo natural y no estamos viendo en lo espiritual, mas sin embargo al que debemos de darle honor y esa honra es a Dios, y Él mismo nos va a ir dirigiendo a ser unas personas que no demos juicio, porque la honra va conectada con el juicio. Y bueno, quiero asentar todo esto primeramente en el capítulo de Hebreos, en el capítulo 11, y de ahí voy a derivar todo esto, y aquí habla, dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, y más adelantito dice: y lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y entonces en la semana pasada estábamos viendo cómo Gedeón no se veía con los ojos que Dios. Y tú y yo también muchas veces no nos vemos, y en el ministerio y donde estamos muchas veces no nos creemos capaces de lo que Dios va a hacer. Pero acuérdense que Dios nos dio dones, talentos, ¿verdad? Y que son para el uso, para edificación de la iglesia. No son para gloriarnos, ni para sentirnos que somos especiales, únicos, sino que a todos nos dio dones para la edificación de la iglesia, para que creciéramos al llamado, que es la extensión de Cristo, ¿no? A traer, a llevar el reino de Dios a aquellas personas perdidas. Y entonces, y aquí me estaba mostrando cómo Gedeón y los madianitas, lo que vimos la semana pasada, cómo todo estaba teniendo mucho poder en ellos, ¿no? Pero sin embargo, una vez que dispuso a tener la certeza de lo que iba a venir por medio de Dios, ¿verdad? Empezó a hacerlo la instrucción de Dios. Y esto sucedió, esto también ha sucedido desde el Génesis, ¿no? Vimos que en el Génesis Dios dijo: sea hecho. Entonces, nosotros tenemos que decir, porque la fe es una fe activa. La fe no puede estar dormida o en silencio. La fe tiene que hablarse, ¿no? La fe es lo que nos está enseñando a hablar la palabra. No es estar dando bibliazos, pero sí estar hablando la palabra y estar edificándonos unos a otros con la palabra, porque habla que del fruto de tus labios comerás. Entonces,
Eso es lo que estuvimos viendo. Entonces, Gedeón fue usado por Dios porque él tuvo esa honra para Dios y de hacer tal cual le dijo que hiciera, no cuestionó la instrucción que le dio, ¿no? Entonces, vemos que desde el Génesis Dios dijo, se ha hecho, y lo que hizo fue bueno. Y también nosotros tenemos un Génesis. También tú y yo tenemos un Génesis en lo natural. Y alguien nos estuvo diciendo, nos estuvo hablando, ¿no? Y fue formado y fue hecho en ti y en mí, tal vez muchas veces mal formados, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas que estaban en nuestro entorno también fueron, ¿cómo se llama? Guiados por la falta de fe, ¿sí? O por la falta de conocimiento. Pero ahora tú y yo estamos conociendo la palabra, que nuestras palabras van a edificar o van a destruir. Y entonces este Génesis que nosotros, ¿verdad? Que estamos viviendo, que nos desviaron de lo que el Señor había diseñado para nuestro bien. Y esto fue desde Adán, desde el Génesis, todo esto que vimos. Pero, ¿qué pasa si vemos todo eso que fue nosotros dañado? Ese es el proceso, ¿no? Que el Señor nos trae. Y quiero ir a este punto. Si recordamos en el Antiguo Testamento, las guerras eran externas, ¿no? Eran para conquistar tierras, naciones, ciudades, para levantar murallas, para amurallar las ciudades y fortificarlas, ¿no? Y los hombres que Dios levantaba para dirigir al pueblo a las victorias y a prosperidad, no se veían a sus ojos que eran, ¿cómo se llama?, capaces de hacer eso. Mas, sin embargo, una vez que experimentaban la conexión con ese poder divino que venía por medio de ángeles de instrucción, y entonces ese los llenaba de un poder interno para levantar al pueblo, para animarlos, para ir a la lucha, para ir a la conquista, ¿no? Y vimos que siempre les daba esa conquista, les daba esas victorias en las batallas y que eran prosperados, pero una vez que entraban en idolatría, ya no estaba la presencia de Dios y venía la ruina y venía decadencia. Entonces, eso era externo, pero era un tipo y sombra de lo que ahora nosotros íbamos a tener. ¿Por qué? Porque ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, igualmente se hacen guerras, pero las guerras ya son internas de cada individuo, ¿sí? Esas guerras ya son internas que involucran nuestro Génesis, como les hablaba, involucra el Génesis, es lo que tú y yo vivimos, los dolores o los traumas, ¿no? Esas cosas que nos dañaron, ¿no? Ese padre ausente, ese abuso sexual o esas cosas que a lo mejor fueron madres o padres amargados, cosas que también influenciaba el enemigo porque usa las mentes, sabemos todo esto, ¿no? Sabemos cómo esos espíritus se mueven para destrucción de la humanidad, mas sin embargo tú y yo estamos aquí es porque Dios le plació y nos escogió para llegar a ese tiempo, en este siglo, en esta ciudad, en ese tiempo que tú estás viniendo a escuchar este mensaje. Y entonces nuestra alma y emociones, sentimientos, pensamientos y nuestra voluntad, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está llevando a ese Génesis. Y la victoria ya se nos fue dada a ti y a mí. La victoria ya se nos fue dada, ¿verdad? Igual como a ellos. Se les daba una victoria y ellos tenían que actuar por fe. Y ellos tenían que acatar la instrucción. Ahora y tú y yo tenemos que acatar esa instrucción que nos deja Dios. Búscame, búscame. ¿Qué quiere decir? Tienes que conocer a Dios, tienes que conocer ese manual que nos dejó. Es como cuando nosotros nos preparamos para la universidad, para ir a un doctorado y todo, tenemos que agarrar libros, igual en lo espiritual, tenemos que agarrar el libro, la instrucción de la vida que te capacita para todas las áreas de tu vida. Pero no nada más eso, sino que te está haciendo que vivas en lo espiritual para que se haga una realidad en tu vida natural, ¿no? Y eso es lo que nos lleva ahora a conquistarnos a través de la instrucción, de leer el manual de vida, de leer la instrucción que Dios nos dio para que seamos prosperados en todo, ¿verdad? Y que tengamos salud. Dice, yo deseo que seas prosperado en todo. Dice, y tenga salud, así como prospera tu alma. Entonces hay un proceso de nuestra alma que tiene que ir a la conquista, y la conquista ya no es hacia afuera. La conquista primero es interna, ¿no? La conquista se trata de ti mismo, quitando todo esto, ese obstáculo que por temor, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos temor y nos negamos a ver dentro de nosotros. Muchas veces tenemos temor de
de contactar dentro, ¿no? De aquellas cosas. Y muchas veces, yo te lo digo por experiencia porque yo lo viví, no podemos hacer contacto, ¿sí? Yo podía hablar o compartir con otras personas lo que yo viví en mi niñez, lo que viví, tantas cosas muy difíciles que decía, pero ¿cómo lo puedes platicar como una historia? Y yo decía, pues, pero no haces contacto. Y decía, pero ¿cómo? Sí, sí hago contacto. No me ocasionaba ninguna emoción. Esa es la dureza que hay dentro por el dolor, por la tristeza, que se hace duro tu corazón y no sabes contactar qué estoy sintiendo, ¿no? Pero una vez cuando entra Cristo dentro de ti, empieza ir tratando cada capa de tu vida, cada área de tu vida para ir sanando, para irte liberando, ¿no? Y te permite ir contactando con tus emociones, identificar ahora, tengo ira, tengo miedo, tengo resentimiento, ¿sí? Ya puedes identificar qué emoción tienes porque ya se fue quitando la dureza, Él te hace un corazón nuevo. Jesús nos dice, el Señor nos dice, yo he venido a los enfermos y a los débiles de espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha venido a todos los que estamos enfermos y Él quiere librarnos de todos esos espíritus que han gobernado nuestras mentes, las emociones, los sentimientos, ¿no? Y muchas veces nos creemos, no, es que yo quiero ser feliz y todos están buscando la felicidad, pero estamos fuera de los principios de Dios y ahí no encontramos felicidad, nos apartamos y si igualmente queremos que algo o alguien nos dé la felicidad y al final nos vemos que seguimos vacíos porque fuimos diseñados para estar llenos espiritualmente. Entonces, cuando venimos a Cristo y que estamos buscándolo muchas veces en cosas vanas, ¿no? En el tarot, en las cartas, en cosas así que quieren que te digan el futuro está aquí escrito, si lo buscas a Él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ahora, lo que quiere es que quiere Dios es que vernos prósperos, ¿no? Quiere que nos conquistemos en nuestro interior. Quiere que aprendamos a conocernos, a tener ese control sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones. Y no que las emociones sean malas, pero que las sepamos dirigir correctamente. Entonces, esa es la parte que nos lleva, ¿no? Y el Señor nos quiere esa parte, quiere que tomemos decisiones acertadas, que vernos prósperos, conquistándonos en lo interior, reflejando el amor, la unidad. Todo lo que tú y yo no conquistemos en lo espiritual no va a ser traído a lo natural. ¿Sí? Todo lo que fue hecho primero fue en el pensamiento de Dios y luego dijo fue hecho. Y tú y yo tenemos que hablar lo que dice la palabra para que se geste y baje a lo natural, ¿no? Y entonces Dios quiere llevarte a la raíz. A mí me quiere llevar a la raíz de lo verdadero, ¿no? De todo aquello que me quiere esclavizar. Porque muchas veces estamos echando la culpa o viendo culpables por fuera, pero esas situaciones están detonando algo que está dentro de ti, a una raíz que está allí, que está nada más la inflamación, pero la raíz es otra, es la enfermedad, es la real esclavitud. Entonces, yo quiero ir adelante con esto. Nuestra oración no es contra el diablo, ¿sí? Porque vemos que cuando Jesús ora el Padre Nuestro y nos deja esta oración, ¿no? Como un estándar para poder hacer la oración de diferentes formas, pero nos dio como una guía, ¿no? El Padre Nuestro y Él no está orando que el diablo, no está orando eso. También Daniel, en el libro de Daniel, en el 10:12, aquí muestra que la oración al Padre tiene poder para afectar al mundo espiritual, ¿no? Entonces, mientras Dios se mueve para contestar nuestras oraciones en el ámbito natural, en este versículo habla que desde el primer día fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, ¿qué quiere decir? Tus palabras tienen dos vías. Si tú estás hablando palabras del reino, están respaldando y está obrando Dios a tu favor. Pero dice mientras, o sea, para afectar al mundo espiritual, mientras Dios se mueve, ¿qué quiere decir? Hay un mientras que está preparando la situación, que a lo mejor no está tratando contigo en áreas de orgullo, de altivez, de lo que sea, ¿no? La deshonra es lejos de la fe. La deshonra es juicio, es condenación. La deshonra es todo aquello que no permite bendecirte. Es una parte que el enemigo usa mucho en la humanidad, en los hijos de Dios y en todos nosotros. Entonces,
¿Qué es lo que te está diciendo con la oración de Daniel? Es que Daniel estaba orando, ¿sí? Estaba orando y dice, yo vine por causa de tus palabras, yo he venido. Y sabemos que tenía oposición para llegar y tuvo que venir el ángel Miguel a ayudarle, ¿no? O sea, hay oposición para que nuestras bendiciones lleguen. Hay guerra en el ámbito celestial, pero no estamos solos. Hay ángeles también, hay legiones de ángeles a nuestro favor ayudándonos también. Entonces, aquí nos muestra que tus palabras hacen que recibas bendición, la respuesta esperada, o que sigas recibiendo males. Entonces, ¿qué quiere decir tus palabras de honra o deshonra? Cuando tú no le crees a Dios y que estás en que sí, que no, estás en la tibieza. Y cuando de repente terminamos hablando lo que la mente es rápida para pensar y nuestra boca también, entonces necesitamos frenar nuestra boca, ¿no? Y entonces ahora quiero hablarles de esta parte del derecho legal que adquiere el enemigo cuando tú deshonras a Dios o a sus autoridades en todos los ámbitos. Y esto es algo bien poderoso. Es algo bien poderoso porque Dios estableció, Dios en su gobierno en el cielo, pero también aquí en la tierra, estableció autoridades de las leyes de los hombres, las autoridades en la área del ministerio también como iglesia, ¿no? Y nosotros muchas veces nos encontramos en deshonra, ¿no? Deshonrando. Entonces la deshonra va vinculada al juicio, a maldecir de alguna persona, sea creyente o no. Ojo, sea creyente o no. Entonces, cuando Pedro está queriendo decir algo contra el pueblo gentil, dice, y no llames impuro lo que yo ya limpié, porque él lo mira hecho, no es que ya está. Y tú y yo tendemos a juzgar y a condenar, y a decir es que él es esto, los esposos, las esposas, estar hablando, y nosotros mismos estamos atándonos con nuestras palabras, deshonrando al esposo, deshonrando a los hijos, deshonrando a nuestros líderes en la iglesia. No lo vemos suficiente a nuestra expectativa, ¿no? Ay, no me gusta cómo predica ese pastor, no me gusta cómo comparte, ¿y por qué estar ahí si no lo veo apto para esa área, ¿no? Y todo eso es deshonra, y esa deshonra te evita tomar lo que Dios tiene para ti, ¿sí? La deshonra hace que no llegue en la bendición. Y entonces en Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Y yo quiero decirte esto, aquí hay dos vías. O sea, tú puedes condenar toda lengua, pero está hablando de lenguas, no del humano. Está hablando de viendo la perspectiva, quién está atrás de las personas. Tú vas a condenar esa lengua que es como Jesús condenó a Pedro. Le habló a Satanás, no a Pedro, perdón. Le habló a Satanás. Y esa es la parte que nosotros debemos no perder la visión, quién está atrás de esta lucha, ¿no? De esa ofensa o de esa usar personas, el enemigo, gente que todavía no conocen, que pueden ser hijos, tal vez en alguna intimidad fueron hijos, pero todavía no les resplandece la verdad, todavía no llegan a esa luz, a ese entendimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Tú condenar esa lengua, ese espíritu, ¿no? Ese es, cállate, Satanás mentiroso, cállate, o sea, tú ya identificarlo, pero no a la persona. Pero también puede ser que aquí tú te estés guiando con tu boca para maldecir, ¿sí? Y maldecir son cosas dichas mal, que no son para edificar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede ser que tú o yo hablemos de nuestro prójimo usados por el maligno para juicio o condenación. Y esto pasa mucho, esto puede pasar normal y estamos en un proceso todos, pero tenemos que estar conscientes que son armas legales, son actas legales contra nosotros para que no recibamos, ¿verdad? Todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Jesús no pudo hacer milagros en su propia tierra porque no lo honraron, menospreciaron a Jesús. ¿Sí? Y vemos que la honra tiene que ver con respeto, con admiración, con estima, con dignidad, con demostración de aprecio. Y eso no lo tuvieron los fariseos, los que conocían la ley, ¿no? Y en este caso nosotros podemos estar en una iglesia con un liderazgo, en un lugar de autoridad,
de autoridad, pero no estar ejerciendo esa autoridad que Dios quiere. Y entonces, ahorita yo quiero comentarles esto. Fe es igual a honra. ¿Por qué? Porque Jesús dice que no pudo hacer milagros porque no hay fe en ellos. La fe es parte de la honra. La fe es dar un lugar de respeto, un lugar importante, un lugar de preeminencia, es un lugar alto, ¿no? Entonces, el oficial romano, esto lo voy a decir, es en un versículo bíblico que hay, que habla de un oficial romano, honró a Jesús, reconoció la autoridad de Dios sobre Jesús. Ese oficial sabía que Jesús ejercía autoridad en la esfera espiritual invisible, al igual que él tenía autoridad en el mundo militar. Y le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, él entendía esa parte, él entendía de autoridad, lo que es autoridad que él tenía delegado, él tenía por arriba personas, pero que igual tenía por debajo gente que le obedecía, y él entendía eso, y eso lo hemos visto siempre. Entonces, honra mueve la mano de Dios, y fe igualmente, la fe es para recibir de parte de Dios. Entonces, es bien importante porque la fe va a activar el cielo para que recibas. ¿Y qué vas a recibir? La vida nueva, la renovación de tu mente, los dones, los frutos, el Espíritu Santo. Toda la fe atrae las cosas de Dios, pero el amor, ese viene cuando Dios nos lo deja, es para relacionarnos con el prójimo. Y eso a mí me voló la cabeza porque el amor es lo que Dios quiere. Dice, no me importa que te des en fuego tu cuerpo, que muevas montañas, que hagas milagros, que eches fuera demonios. Si no tienes fe, vienes a hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es amor y el amor de Dios te va a hacer relacionarte con tu prójimo, te va a hacer moverte en misericordia, va a empezar a detonar en ti el fruto, la paz, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, todo eso, todos esos frutos que es el que se va a hacer manifiesto para el trato con el prójimo, que va a manifestar a Cristo, que van a querer buscar de Dios. Y por eso es que dice, no te conozco, cuando aquellos decían, Señor, Señor, pero si yo en tu nombre, ¿verdad? Hacía milagros, echaba fuera demonios en su nombre, porque eran cosas de Él que las daba. Pero lo que refiere el amor es algo que tú tienes que trabajar con ayuda del Espíritu Santo, a través de poner en práctica tu libre albedrío, tu sacrificio, tu cruz, porque se va a oponer tu carne, se va a querer oponer y hay una lucha, pero Dios te dio el poder y la autoridad para eso. Entonces, esa es la parte, ¿no? Y en primera de Timoteo 2, del 1 al 3, en primer lugar, está hablando aquí de la oración. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Eso es lo que nos manda Dios, por todos los seres humanos, que oremos por ellos. Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos, ¿sí? Por todos los seres humanos. Y estamos sabiendo que hay gente de autoridad. También dice, ora de ese modo por los reyes, o sea, los gobernantes, los presidentes, todos los que están en autoridad. Y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción de Dios y la dignidad. Y aquí estoy hablando en esta parte. Dice aquí que roguemos, tenemos que estar orando por el pueblo de Dios, claro, pero por los que todavía no han llegado y no les ha resplandecido la luz, ¿sí? Y por las autoridades, porque todo el tiempo nos estamos quejando y esa no fue la instrucción del pueblo, para el pueblo de la iglesia, fue que oráramos, ¿para qué? Para que viviéramos, ¿verdad? Podamos tener una vida pacífica y tranquila. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a hacer nuestra parte, hacer lo que Dios nos dice, no están hablando, los defectos, ellos ya se los ven y el diablo se los echa en cara, no necesitamos también la iglesia que se los eche en cara. ¿Por qué? Porque ellos ya saben, su conciencia los confronta, pero han decidido ese camino. Pero nosotros cuando estamos orando, nos estamos quitando las manos de Satanás, estamos haciendo un vallado para que en ese momento el enemigo no pueda hacer nada y en ese momento entra el mover de los ángeles, de todo lo que mueve Dios espiritualmente, ¿no? Como lo hizo con Daniel, ¿no? Que en ese momento que había alguien de oración allí, impedía la fuerza, el poder que hacía el enemigo para que pudiera llegar las bendiciones. Y entonces en primera de Samuel
2:30 dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y eso te está diciendo que hay algo, ¿cómo decirte? Que hay niveles, ¿no? De lo que Dios te puede dar. Te da recompensas totales o recompensa parcial o ninguna recompensa. Y quiero seguir adelante porque si no me va a acabar el tiempo. En Mateo 10:40-42 dice, desprecias o menosprecias con tu corazón, juzgando o desvalidando al que Dios levantó o ya limpió, pero porque no llena tus expectativas. Y esto está acá en lo que estábamos comentando ahorita, que las recompensas son total o parcial, porque él dice, ¿verdad? Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Y a quién desprecian? ¿A quién desprecian? Y en el Mateo, como les decía ahorita, Mateo 10:40-41, dice, habla sobre este punto. Honra al profeta, o sea, al que honra al profeta, le da recompensa de profeta. Al que recibe al justo como justo, recibirá con recompensa también. Pero aquí dice, y el que le dé de beber un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Entonces, todo lo que es en el ámbito espiritual y natural está siendo, ¿cómo se llama? Dada a recompensas de Dios. Está siendo bendición para aquellas personas que se están guiando en el honor, dando honor a lo que Dios le llama valioso, que son las almas. En Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor fuera que se hubiera atado al cuello una piedra de molino y se echase al mar. Y aquí a mí me habló muy específicamente, porque pequeñitos no nomás se especifica en los niños. Pequeñitos son aquellos que son bebés espirituales, aquellas personas que no son identificables como hijos de Dios, porque todavía su manera de vivir están como en el mundo. Pero que en algún momento Dios los tocó por su corazón que se quebrantó, no sabemos. Muchas veces estamos juzgando todo lo que vemos como que, ay, está perdido y no estamos orando como conviene, ¿sí? Entonces, ¿saben una cosa? Hay muchas personas que son pequeñitos y que tú y yo podemos estar siendo piedra de tropiezos espirituales en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos nosotros de una manera haciéndolos a un lado, ¿no? O juzgándolos, o decirle todas sus faltas, todas sus fallas. Eso nos ha pasado a todos, ¿sí? Y estamos con nuestra boca deshonrando a alguien que también es hijo, y aunque no fuera hijo, es creación de Dios, ¿sí? Y nosotros no pagamos ningún precio para estar juzgando. El único que pagó el precio fue Jesucristo, y es el único que puede juzgar, ¿no? Y aún así Él extiende misericordia. Y ustedes saben que todo lo que Él vino a hacer fue hacer bienes, y como nunca le decía a ese, que se subió al árbol, no me acuerdo cómo se llamaba, pero imagino que es Mateo. Entonces, ¿saben qué es lo que pasó con él? Que no le dijo que eres recaudador de impuestos y robas y no le decía nada de eso. Al contrario, lo honró ir a su casa. Tú y yo, la forma de tratar a la gente que todavía no viene a Cristo es honrándoles, diciéndole lo bueno que hay en ellos, porque lo malo ya lo saben del diablo, que siempre se los está restregando en la cara para traerles culpa, para que se sientan indignos de ir a la presencia de Dios. Entonces, todos esos pequeñitos son muchas veces que ahí en tu casa tú ves a tu esposo y que tú dices, ay, pues me tengo que someter, pero está mal porque él no hace las cosas bien. ¿Cómo voy a someter a autoridad a alguien que va por el mal? No te vas a someter a autoridad en una cuestión de que te vas a dejar guiar en el mal. Te vas a someter en autoridad mostrando el amor de Dios en esa persona, ¿sí? Mostrando, porque vas a darle honra para tú recibir la recompensa. ¿Y qué pasa cuando tú y yo estamos hablando en muerte, en deshonra, en maldición? Eso estamos recibiendo. Nos estamos atando y el enemigo está encantado. Encantado porque mira, ella deshonra, él deshonra. Entonces no puedes darle tú la recompensa total. Va a recibir una porción de misericordia o no va a recibir nada. Entonces, es bien importante saber que la honra no es lo que los otros hagan hacia nosotros, es que es la fe la que nos va a hacer hablar como si fuera ya hecho en ellos.
Y esa cambiada de lenguaje del reino nos va a hacer en el tiempo de Dios sea hecho. Entonces, la honra tiene que ver con que las autoridades que están ahorita es que hacen eso, hacen el otro. Sí, empieza a orar por ellos y a hablar en bendición, a bendecirlos para ir quitando esas manos del enemigo sobre esas autoridades, ¿no? Que vaya ejerciendo poder la iglesia para que abran camino a todo lo espiritual que está llegando. Y bueno, yo quiero ya terminar con esto. Recordemos que el que honra no se queda sin recompensa. Dios va a honrar y no nos dejemos guiar por los sentidos, porque los sentidos son engañosos. Los sentidos humanos, el enemigo es el terreno donde le gusta estar. Y todo lo hace aparentar o parecer que es, pero en realidad el que sabe realmente todo es Dios y el Espíritu Santo. Entonces yo hoy me quiero despedir y quiero hacer una oración. Yo le pido al Señor en esta tarde, Señor Padre mío, yo hoy te pido por todas esas mujeres, esos hombres, esas familias representadas que se van a conectar, que están conectados, Señor, que tú les des, Señor, le des espíritu y sabiduría en el conocimiento de ti. Y que abra sus ojos, su entendimiento, Señor, espiritual, para poder conocer cuál es la herencia que tienen en ti, en Jesús, al creer en Él. Hoy te doy gracias por sus vidas, gracias porque tú les abres ese discernimiento cada vez que van a abrir su boca, que están pensando algo que deshonra a alguien y que se recuerden, Señor, que tú todo lo escudriñas y que todo lo sabes y que ellos vengan a ti y pidan ayuda en esa área, para que ellos honren, Señor, como tú nos honras y como tú nos has honrado, creyendo en nosotros y viendo en nosotros el potencial, que así también nosotros veamos el potencial en nuestros seres queridos, en la gente que nos rodea, en el ministerio, en las autoridades, y que podamos tener ese corazón compasivo, empático, Señor, como tú lo haces con esa misericordia. Hoy los bendigo a cada uno de ustedes y hoy los cubro con la sangre de Cristo. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.